hasta las dictaduras se han favorecido del fútbol, se han favorecido del deporte. El caso de Argentina y las Malvinas en su momento, en su intento de retener o de retomar el curso de su geografía, retomar a las Malvinas en su momento, era necesario que el pueblo argentino estuviese informado de las acciones que podía tomar el gobierno, las decisiones que se podían tomar desde el gobierno para poder tener de nuevo las Malvinas como territorio argentino en su momento. Pero resulta que los argentinos estaban viendo el fútbol y así ha sido su historia y así ha sido la cultura del cono sur, no solamente de Argentina, de Brasil, de Uruguay. Y esto fue un detonante importante para el fracaso de Argentina en este intento, porque la población no respaldó las acciones porque estaba ocupada en algo que era mucho más distractorio, que era mucho más interesante para ellos, y era ver el fútbol. Sí, porque claro, eso, los detractores del deporte muchas veces dicen que el deporte tiene que ver con aquello de pan y circo. O sea, el circo para el pueblo se entretiene ahí y no se ocupa de protestar los problemas sociales, ni los enfrenta, etcétera, porque está feliz con la fiesta deportiva, ¿no? Con la fiesta futbolística, con las olimpiadas de antaño, sobre todo. Entonces, es un poco el problema de que hay que balancear todo de una manera equilibrada. O sea, nadie olvida el maracanazo, por ejemplo, donde fue un sorprendido Brasil en ese histórico partido de la final entre Uruguay y Brasil, y salieron los fanáticos a tirarse y a suicidarse porque había caído derrotado, o sea, perder la vida porque había quedado derrotado su partido. Y claro, hay... Además conflictos, ¿no? Presos. Había que extraditar personas, habían argentinos detenidos en Brasil, empezó un conflicto diplomático importante luego de ese mundial porque había que extraditar a los argentinos que estaban detenidos en Brasil. Era todo un problema por la situación que ocurrió en Brasil, la cantidad de suicidios. La gente se abocó a las calles en un son demasiado violento y así ha sido la fanaticada y ha generado, así como el deporte une y puede fortalecer relaciones, también puede dividir por medio de la violencia y el fanatismo extremo, ¿no? Sí, porque es un fenómeno indiscutiblemente de masas, donde las masas a veces pierden el sentido y se desbordan, y vemos pueblos, digamos, muy cultos, donde hay fanaticadas, como en Inglaterra, etcétera, que hacen y se desbordan completamente y hacen desórdenes públicos tremendos, ¿no? En países europeos donde está la cuna, digamos, de la cultura occidental. Entonces uno diría, bueno, ¿qué es lo que pasa ahí, no? Bueno, también hasta los políticos se han visto, han tenido cierto celo por el deporte, ¿no? Porque se celebra mucho más la victoria de un equipo en el Mundial o algunas medallas olímpicas que la victoria de un presidente en unas elecciones. Mucho más, mucho más. Porque además une a todo el país. La política es partidista, es divisoria, es, digamos, parte a los ciudadanos en bandos. En cambio, un equipo de béisbol, un equipo de fútbol, un equipo une a todo el mundo en función del interés nacional y de algo que representa mucho para la mayoría, que su país es el número uno, es el mejor. Entonces, claro, esa es la gran ilusión del deporte, ¿no? Además, retos para los países. México 86 fue un reto interesante porque fue un mundial en México totalmente imprevisto. La gente no esperaba que fuese en México el mundial, y en 2 mundiales, de aquí a 2 mundiales, México se va a convertir en el país con más mundiales de fútbol, porque se va a celebrar entre México, Estados Unidos y Canadá. Y ya México tendría su tercer mundial de fútbol, uno de ellos de imprevisto. Pues resultó así, tenían que hacerlo en México. México pues acogió al mundial de fútbol, tomó la responsabilidad, pero además no lo hacen solamente por lucirse a nivel internacional, sino por los beneficios que puede traer celebrar una competencia deportiva de tal nivel en sus países. El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo ha discutido inclusive la propagación, por ejemplo, de enfermedades de transmisión sexual en las competencias deportivas de alto nivel, por ejemplo, las Olimpiadas y los Mundiales de Fútbol, que son los que albergan la mayor cantidad de personas en un solo territorio para ver competencias deportivas de alto nivel. Entonces, esto es otro reto para las naciones, demostrar qué tan desarrollados estamos para poder controlar variables tan delicadas, variables tan diminutas como la propagación de enfermedades sexuales en competencias deportivas de alto nivel. Eso es un reto para la nación. O el gran reto de
contar con los suficientes medios de transporte para poder trasladar a tantas personas, para poder facilitarle a todas las personas que están viajando a este país sede para que lleguen a los partidos, para que lleguen a los estadios y que disfruten realmente de la fiesta deportiva. ¿Qué otros retos se pueden plantear para los países que reciben los mundiales o que reciben cualquier competencia deportiva de alto nivel? Bueno, un reto, o sea, yo recomiendo, por ejemplo, que la gente vea el documental Icarus. Ese documental fue el que ganó el Oscar como el mejor documental este año que pasó, o sea, es el último ganador del Oscar en esa materia documental, y es todo sobre el tema deportivo y cómo se manipuló tremendamente en Rusia lo que fueron las Olimpiadas de invierno y cómo a lo largo de los últimos lustros en ese país precisamente ha habido un interés desbordado por ganar las competencias sea como sea, e inclusive utilizando, digamos, sustancias prohibidas para los atletas y dándoles esas sustancias a los atletas con un plan de Estado, con un programa de Estado. Entonces ese documental es fabuloso, está en Netflix, imagino que también se podrá conseguir por otras vías, pero ahí es ver, digamos, a una superpotencia mundial, como es el caso de las Olimpiadas, de destacar una figura sobre las demás, etcétera, y eso evidentemente, bueno, ha sido sancionado por los organismos internacionales. Claro. Además de eso, pocas veces un país de corriente política como la rusa, un país de posicionamiento político como el ruso, llamado en su momento en la Guerra Fría un país del segundo mundo, ¿sí? Uno de los países rojos, pocas veces acoge este tipo de competencias por el reto que puede significar y además por las diferencias que pueden tener países potenciales con las políticas de este país. Sin embargo, el siglo XXI y este año se han saltado todo tipo de estereotipos. Ya lo vimos con la reunión de Trump y Kim Jong-un, y el mismo Putin se ha saltado los estereotipos, ha entendido que el deporte también contribuye al avance de los pueblos y al desarrollo, y sobre esto va ligada mi siguiente pregunta. ¿Realmente hay que promover el deporte en las naciones? ¿Es vinculante la promoción del deporte en las naciones para el alcance del desarrollo? Porque tenemos países como Argentina, tenemos países como Brasil, que son países deportivamente hablando muy potentes, muy importantes a nivel internacional, pero que no han logrado conciliar el desarrollo definitivo de sus naciones. Pero el deporte ha contribuido por lo menos al avance de estas naciones. Ya volvemos con más de Brújula Internacional y Oscar Arnal para responder esta relación deporte-desarrollo. Ya regresamos. Usted está viendo Brújula Internacional.